Bueno, para mí es un honor estar acá. Yo traje una ayuda didáctica de última generación. Voy a tardar un par de minutos en montarla. Le pido a la compañera que mide los tiempos que 4 minutos antes que me toque callarme me avise. Ojo que es de alta tecnología, es muy bien, es muy delicada. Bien, bueno, tema soberanía alimentaria. La palabra soberanía alimentaria puede tener por lo menos dos connotaciones. Primero, la primera connotación es soberanía, es el derecho soberano de un país a controlar el alimento que come su población. Les cuento una cosa que está pasando. En este momento México dejó de tener soberanía alimentaria en cuanto el gran hidrato de carbono mexicano, que es el maíz, cada vez se produce menos y tiene que ser importado de Estados Unidos. México lo que hace es producir productos agrícolas como por ejemplo paltas o frutillas, vende a Estados Unidos a expensa de su alimento básico, que ahora tiene que importar del extranjero, nada menos que de Estados Unidos, país frontera. No sé si ustedes registraron hace poco que Trump dijo que no descarta una opción militar contra Venezuela. Y si México, que tiene ahora gran vulnerabilidad y pérdida de soberanía, le cae mal a los norteamericanos, les basta suspender las exportaciones de maíz a México para tener un serio problema. Así que el primer concepto es el Estado-Nación tiene que tener este tipo de soberanía alimentaria. Y otra soberanía sería que el hecho de alimentarse no dependa de las posibilidades de tener dinero para comprar una mercancía. Yo cada vez que vengo a Santa Fe, me acuerdo, yo fui convencional nacional en el 94, estaba en una formación política que se llamaba Frepaso, y cuando venimos a Santa Fe vemos que había un pacto político entre Menem, presidente de la República, y Alfonsín, presidente del Partido Radical, Pacto de Olivos, donde Menem quería la reelección, la obtuvo, los radicales querían el tercer senador, el Consejo de la Magistratura y que el intendente de la ciudad de Buenos Aires se eligiera por voto, lo obtuvieron. La contrapartida de eso es que el Pacto de Olivos prohibía que derechos sociales entraran en el texto de la Constitución. Entonces, mi formación política en el Frepaso empieza a plantear derechos sociales a incluir en el texto, perdimos todas las votaciones. Bueno, Frepaso perdió todas las votaciones, pero la votación que perdimos por menos, había una interna en los constituyentes radicales. Y no sé por qué milagroso momento parecía que una minoría de radicales iba a votar favorablemente nuestra propuesta de soberanía alimentaria como derecho ciudadano. Bah, también perdimos esa votación, pero la perdimos por menos. Bah. ¿Qué está pasando en el mundo en este momento? Lo dijeron los compañeros. Primero, no es que no haya alimento para los 7.000 millones de personas de la población del planeta en este momento. Vieron que se dice, no, tenemos que producir más. Tenemos que producir lo que quieren el capitalismo que produzcamos, aunque haya un daño a la vida de la población. No, podríamos tener una producción de alimentos inclusive menor que la actual, y si ese alimento se repartiera correctamente y fuera el alimento correcto, no habría problema. Además, en este momento les anuncio, está bajando la fecundidad, en parte provocada por el hecho de que ya llevamos 10 años de crisis económica y los pobres de casi todos los países del mundo, no solamente de la Argentina, se están empobreciendo cada vez más. Fenómeno que es especialmente marcado en Estados Unidos, aunque no me crean. Los pobres norteamericanos, en Estados Unidos la diferencia entre ricos y pobres ha aumentado fenomenalmente,
Con lo cual, pensemos esto haciendo extrapolaciones de población humana. Y además, el alimento podía ser gratis. Me corrijo. Algún tipo de alimento podía repartirse gratis a toda la población humana como satisfacción a una necesidad humana, porque eso, si uno hace un cálculo sobre lo que costaría del Producto Bruto, es poca plata. Por ejemplo, que cada chico, porque aparece en la Constitución día, tiene derecho a tener 1 litro de leche por día, y cada familia puede tener derecho a 1 kilo de harina. Unos hacen números de eso y es poca plata. Les cuento una cosa que me enteré el otro día. En un libro que acaba de aparecer, que recontra recomiendo, que es O'Donnell y Looking, Argent Papers, que es el Panama Papers en detalle, aparece una información. La plata que los ricos ladrones argentinos sacaron de la Argentina sin declararla y sin pagar impuestos, metiéndola en un paraíso fiscal, vieron que hay muchos ricos ladrones, hay ladrones ricos también, pero bueno, ricos ladrones y ladrones ricos cometen el delito de no declarar el dinero y no pagar impuestos. El monto de dinero que no se paga de esta forma es 4,5% del PBI de Argentina. Hagamos una regla de 3 simple. El PBI de Argentina son 600.000 millones de dólares. El 4,5% son impuestos no pagados. Alguien saque la cuenta, convierta dólares a pesos y vería cuánto dinero hay para políticas sociales que se pueden implementar en la Argentina sin ningún ajuste de otro tipo. ¿Queda claro? Cuando se hace el cálculo del alimento, ¿cómo se ve? Es nada comparado con el monto de riqueza que hay en el planeta. Quiero pasar al siguiente punto. Se lo llama un poco bélicamente batalla cultural. En el mundo en este momento hay 2 formas de ver cómo funciona el planeta. La forma neoliberal, que establece que el mercado es el diagnosticador de problemas y el asignador de recursos, para lo cual no tiene que haber Estado, porque esto se ajusta solo, y la forma donde el Estado es fuerte y el concepto de solidaridad es también fuerte. Me atengo a la tradición cristiana, la tradición del marxismo, del socialismo, de la religión musulmana, sobre todo los chiitas. Estos plantearían que la solidaridad es un factor importantísimo. Hay una autora que se llama Ayn Rand, que yo leo el diario La Nación de Buenos Aires, que es un diario serio. Un día leí que es una de las autoras favoritas del presidente Macri. Alguien puede buscar en internet Ayn Rand a ver sobre qué escribe Ayn Rand, que tiene la teoría de el egoísmo creativo. Dice que el egoísmo no es una cosa mala, sino una virtud, porque permite el desarrollo de las fuerzas de las personalidades para, en esta sumatoria de creciente desarrollo de personalidades, llegar a una sociedad mucho más perfecta. El recientemente electo senador por provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, habló en favor de la incertidumbre como factor positivo. ¿Alguien oyó esa declaración? En la provincia de Buenos Aires se comentó. Para Esteban Bullrich, la incertidumbre es una forma que acicatea la creatividad de los individuos. Esteban Bullrich está mencionado en los Panama Papers, con lo cual, si uno tiene una cuenta offshore, me parece que puede buscar la incertidumbre, no sé, haciendo buceo en apnea o peleándose con un tiburón con un cortaplumas. En cambio, la incertidumbre creciente de la población argentina es no saber si se pueden comprar proteínas, calorías y aminoácidos para la comida de la semana que viene de los chicos. Pero Esteban Bullrich sería un ejemplo de la creatividad del individualismo. La sumatoria de individualismos es el bien común y no estos conceptos de solidaridad transversales que demandan la existencia de un Estado fuerte
financiado y controlador. Esto sería el concepto de batalla cultural para tener en cuenta en el tiempo que viene. Y entonces, dentro de esta visión de solidaridad, yo propongo que alguna cantidad de alimentos, no diría ni el caviar ni el salmón, pero sí los hidratos de carbono básicos sean gratuitos. ¿Bien? Para la siguiente constitución, yo estoy planteando cada vez más, y no es solamente chicana, que en el preámbulo de la Constitución habría que poner el objetivo de la sociedad es maximizar el potencial de crecimiento y desarrollo del Homo sapiens, que no se maximiza principalmente por la falta de insumos exógenos de energía que hace que los pobres no puedan tener el mismo desarrollo corporal o el desarrollo psicomotor o todo lo que sea que la gente de más plata. ¿Qué les parece? La siguiente convención en Santa Fe y Paraná, artículo primero, maximicemos el potencial genético del Homo sapiens. Lógica capitalista y alimentación. El elemento más crucial para el ser humano es el oxígeno. Sin oxígeno la gente se muere a los 5 minutos. Sin agua, depende de la temperatura del cuerpo, la superficie, la temperatura exterior, uno puede sobrevivir más o menos 5 días. Sin comida, también depende de una serie de variables, uno puede sobrevivir más o menos un mes. Queda claro que lo más crucial es el oxígeno. Entonces, ¿por qué no es el oxígeno una mercancía? Adivino una posible respuesta. Porque no se puede controlar, no se puede aislar. ¿Qué hace el capitalismo con el agua? La forma perfecta de dar agua es llevar agua potable domiciliaria a través de cañerías, a través de bombas a donde vive la gente, y agua también que no es necesariamente potable, que elimine excretas, materia fecal. Es tecnología del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. Y además es barato. ¿Qué hace el capitalismo? El capitalismo reemplaza el agua potable gratuita domiciliaria por una gaseosa, un refresco, un agua mineral. Y si uno es bien refinado capitalista, sabe probar el agua mineral Vichy contra el agua mineral Evian. Y puede elegir el año en que fue embotellada. No, eso es una chicana, pero ¿queda claro? Porque es necesario crear un intermediario capitalista que no sea el agua potable, domiciliaria y gratuita, para ganar plata. En toda América Latina, cuando se trata de mejorar el agua potable, que en Argentina es bastante buena comparado con otros países, un gran lobby son los vendedores de gaseosas. Porque en esos países, si uno quiere tomar agua realmente potable, tiene que tomar, por ejemplo, Coca-Cola. Ahí sí está garantizada la potabilidad de la Coca-Cola. Entonces, cuando se quiere dar plata de presupuestos públicos para mejorar las redes de agua, para que la gente tome, uno de los principales lobbies cabilderos son los vendedores de gaseosas. ¿Y qué se hace entonces con el alimento? Y aquí juega en el alimento el planteo que la sensatez alimentaria y no la sensatez capitalista sería, por elementos que los compañeros ya han planteado, no soja en la Argentina o en el planeta, sino los hidratos de carbono fundamentales. Maíz, trigo, arroz, papa puedo agregar. ¿Queda claro? Y no el cultivo a través de grandes empresas capitalistas que monopolizan a través de patentes y a través del uso de tecnología la producción de soja, que no es consumo humano directo, sino estos elementos como consumo humano directo para población humana. Yo llevo algunas décadas de profesor universitario, me acabo de jubilar para solaz de mis alumnos, suelo hacer un dibujo. Acá está el sol. Como todos sabemos, el sol genera la energía a través de convertir el hidrógeno en helio en una gran cantidad de bombas de hidrógeno. Esa energía viene a la Tierra y ahí crecen las plantitas.
que el ser humano, vamos acá, un ser humano, tiene dos opciones. O se come directamente la plantita, con tecnología recontra conocida, mano de obra intensiva, poco usadora de capital, que permite dar mucha flexibilidad en los cultivos, o hace que, vamos a meter una vaca acá, o un cerdo, crear un intermediario que se coma la plantita en vez del ser humano. El ser humano, que es omnívoro como el cerdo, inclusive es más omnívoro que el cerdo, si no es por cierta cantidad de aminoácidos o vitaminas o ácidos grasos esenciales, puede elegir la mayor parte de su dieta de comer vegetales. Porque si elige esta otra opción, por el deterioro, la pérdida de energía en las cadenas tróficas, se gasta mucho más energía en hacer que los animales crezcan, toda la cosa, y no solamente se gasta energía, desaparece la biodiversidad, se utilizan productos absolutamente tóxicos como el glifosato, absoluta y totalmente tóxico como el glifosato, pero yo estoy pensando si lo que se está planteando ahora a través de algún viento que está empezando a soplar, que se declare que el glifosato es tóxico, que eso lo digan los organismos y no solamente el método experimental, se torpedea la base del modelo económico de la Argentina. No sé si queda claro eso. Se torpedea la base. Es una cosa con una consecuencia política. El gobierno de Macri ha hecho a Argentina crecientemente vulnerable a los avatares de la economía del mundo. Les aviso que el año que viene tenemos que pagar 300.000 millones de pesos de intereses de la deuda externa. ¿De dónde van a salir? ¿Va a salir de este 4,5 del PBI que los ricos ladrones no han pagado impuestos en Argentina o se los van a querer sacar o sacar a otros? Tema serio. Con lo cual, esta opción no tiene razón de ser porque aparecen cosas que a veces se pensaban que eran imprevistas. Los animales que comen en feedlots, el feedlot es una especie de estufa para que haya mutaciones genéticas. Y las pandemias que nos vienen de gripe periódicamente, nos vienen porque en algún lugar del mundo ha mutado un virus o una bacteria en algún feedlot donde los animales están todos apiñados, donde además hay un problema terrible a que limpiar estos feedlots y nos ligamos por ahí a una pandemia que nos da unas cuantas decenas de millones de casos. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Queda claro la sensatez de la biología y la insensatez para la lógica de sobrevivencia del Homo sapiens, de este procedimiento? Pero esto es central a la lógica capitalista, porque esta forma de producir alimentos, como es más económica, el capitalismo lo seduce menos. Y como es muy descentralizada, a través de, por ejemplo, familias campesinas que produzcan una combinación de alimentos para subsistencia y para venta, combinando productos de diferente tipo, esta sensatez biológica no es la sensatez del monocultivo, donde el capitalismo ahí mete sus patentes, su tecnología, sus máquinas, su pérdida de biodiversidad. ¿Queda claras las opciones? Quiero terminar esto hablando de algunos estudios de caso. Cuando uno sigue políticas de soberanía alimentaria, vea qué pasó en los diferentes países. Hay un ejemplo de libro que hizo Gran Bretaña en Segunda Guerra Mundial con respecto a su política alimentaria. Gran Bretaña entra en la Segunda Guerra Mundial con un gobierno conservador, trucho, de lo peor, pero hay que ganar una guerra, y entonces en la guerra en Gran Bretaña hubo que hacer sensatez alimentaria. Los británicos, el año 39, cuando empezó Segunda Guerra Mundial, importaban el 50% de sus calorías. Una de cada 2 calorías venía del extranjero por barco, de Australia, de Argentina, de Dinamarca, de Canadá, de todos los países que alimentaban a la mayor potencia imperial del mundo. ¿Qué hicieron los ingleses cuando
se vieron ante el hecho que, primero, todo venía por barco. Los submarinos alemanes hundían barcos. Todo se descargaba en puertos. Los aviones alemanes bombardeaban puertos. Eso lo trabajaban campesinos. Los campesinos varones tuvieron que entrar en el ejército. ¿Vieron? Estaba todo dado para que la situación nutricional británica se deteriorara. ¿Qué pasó? A medida que pasaban los años de guerra, el peso al nacer de los chicos empezó a aumentar. La tasa de mortalidad infantil empezó a bajar a través de medidas elementalísimas. Los ingleses mataron a todas las vacas, excepto las vacas lecheras, porque para producir alimentos por unidad de territorio es mucho más eficiente un cultivo agrícola que el pastoreo. Y ahí no hay feedlot que valga. Así que matan todas las vacas menos las lecheras, cultivan mucho más alto en las laderas de las montañas, aceptando una pérdida por meteorología, pero era parte del juego, y plantando en los campos de golf. Y haciendo que los ingleses reciban racionamiento. Es decir, el alimento se reparte no por razones mercantiles, o muy poco por razones mercantiles, pero sobre todo muy barato para todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Ahí no hay nada gourmet. Por ejemplo, la cerveza inglesa terminó teniendo nada de alcohol. Los suizos, que estaban todavía peor que los ingleses, aunque tenían plata, porque los países que le vendían a Suiza, país rodeado por países en guerra, no podían venderle alimento. Los suizos cultivaron papas como locos porque el clima se le daba para cultivar papa. Y entonces en la radio de Suiza daban recetas. Hay 100 formas de preparar las papas, porque los suizos estaban podridísimos. Así que un ejemplo es cuando el mercado es reemplazado por la sensatez sanitaria, pese a que la situación exógena es muy embromada, la situación nutricional mejora.